He estado 12 años en Latinoamérica, en especial en México. Ahí ha sido mi base, mi casa y al final donde hice raíces más fuertes en la región. ¿Por qué es importante expandir una compañía hacia aquella región? Digamos que es la forma más natural de crecer. Ese crecimiento hay que tener medidas o medir mucho los riesgos que puedes tener. El mexicano siempre hace la broma de ya viene otro a venderme espejitos, el Hernán Cortés. ¿El ir para allá es importante? Pues sí, para entender que hay un mundo mucho más grande, ¿no? Compañías, agencias, vamos a decir independientes, llegan allí y allí pueden tutearse con compañías muy grandes. El acceso al cliente es mucho más fresco, es mucho más cercano, te recibe todo el mundo. Una fórmula que a mí me ha funcionado, dependiendo de tu sector, encuentra a alguien que tenga una red de confianza muy grande. Y a mí me funcionó muchísimo. ¿Para qué tipo de negocio piensas que México es una oportunidad? México es una oportunidad, te diría que... Somos Bring Connections, una agencia de growth que ayuda a sus clientes a crecer a través del canal digital. Tenemos una metodología propia validada en más de 200 proyectos, basada en datos, el know-how de nuestros especialistas y una ágil ejecución. Especializados en SEO, publicidad digital, CRO y diseño, ponemos siempre en el centro los objetivos del negocio. Compartimos nuestra experiencia de forma gratuita y transparente mediante artículos, guías y un interesante podcast. Entra en bringconnections.com y descubre cómo podemos ayudarte a crecer. Bienvenidos, somos Felipe y Guillermo, esto es Playbooks, una masterclass de negocio en formato podcast. Hoy estamos con Julio para hablar de internacionalización. Hola Julio, bienvenido. Un placer y muchas gracias por la invitación. Julio, tienes mucha experiencia en internacional, en especial en LATAM, México y otros mercados. ¿Nos puedes, para dar un poco de contexto, dar una visión rápida de todas esas iniciativas que has tenido? He estado 12 años en Latinoamérica, en especial en México. Ahí ha sido mi base, mi casa y al final donde hice raíces más fuertes en la región. Con los años del 2008, la crisis en España y demás, pues yo tenía una compañía aquí que funcionaba, iba bien y por azares del destino, las navidades del 2011 me fui a pasar las navidades a México. Y estando allí durante un mes, donde me enseñaron México, los mexicanos, tanto Ciudad de México como el norte, Sonora, como toda la parte de Riviera Maya. Yo volvía un 15 de enero, agarraba el avión de regreso y el 13 me contacta un amigo por internet y me dice, ¿estás en México? Sí, echémonos una chela que quiero comentarte una cosa. Ese día 13 nos echamos una cerveza y me propuso un proyecto que me dejó enganchado allí 12 años. O sea, de ir a conocer un país a quedarte enganchado por un tiempo bastante largo. En esos 12 años han pasado múltiples cosas, ha habido mucha experiencia en todo lo que ha sido la región. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos que tocaban también la parte americana, ¿no? Todo lo que ha sido Miami, todo lo que ha sido Los Ángeles, Nueva York, negocio hacia hispanos. Y luego lo que han sido países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, algo de Brasil, aunque eso yo creo que es otro mundo completamente distinto, no es ni siquiera Latinoamérica, es Brasil. Uruguay, y he tenido la gran suerte de poder recorrer toda Latinoamérica trabajando y conociendo esa cultura que, aunque compartimos un idioma, tiene una idiosincrasia muy concreta y ya no hablo de México, hablo de cada uno de esos países, ¿no? Son mundos completamente distintos a la hora de hacer negocios, a la hora de entender los tiempos, a la hora de querer desarrollar una actividad, ¿no? Vivimos
historias paralelas, pero que cada una tiene su propia realidad. Entonces, Europa, que para ellos es primer mundo, ellos siempre comentan esto del primer mundo y yo siempre les hacía la broma que les decía, es que aquí tenéis primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Digamos que las capas de realidad yo creo que son más amplias allá. Hay algo muy curioso que pasa cuando das el salto a aquella región, que es que te das cuenta de que el muro que puedes tener delante tuyo, ese muro en Europa, va a estar 500 años y tienes la certeza de que va a seguir ahí 500 años. En Latinoamérica vives sabiendo que ese muro mañana quizás no esté. Entonces eso te hace vivir de una forma completamente distinta. Claro, con más incertidumbre, supongo, más... Y agilidad, más agilidad y frescura, claro. Y ganas de vivir, y menos tiempo para quejarte, y o sea, te da una perspectiva completamente distinta. ¿Por qué dirías tú que para una empresa europea o española es interesante ir a Latinoamérica o a México, ¿no? Ya que también tienes mucha experiencia allí. En ese tiempo me tocó colaborar mucho con la Cámara de Comercio, con el ICEX, y he estado viendo a empresarios llegar a Latinoamérica y en especial a México y conversar con ellos sobre cuáles son las fórmulas que han dado éxito a una compañía al querer aterrizar en países de Latinoamérica. Lo primero que nos ayuda es el idioma. Hay una cercanía entre culturas muy fuerte, más allá del espectro político que quieran mandar mensajes. En el día a día eso no lo vives. El mexicano, todos tienen un abuelo, un tío, asturiano, gallego, de Extremadura, andaluz. O sea, hay un amor por España brutal. Compartimos un idioma, aunque tenemos palabras muy distintas. Iréis viendo que yo, por ejemplo, ya he hecho natural el agarrar, no coger, y muchas otras claro. que utilizo, ¿no? La primera reunión que tuve con un tema de videojuegos, una compañía de videojuegos en México, se me ocurrió decir que había cogido un avión y el director de la compañía me dice, ¿ah, sí? ¿Por dónde? Ostras. Voy a tener que empezar a cuidar mi lenguaje porque si no esto puede ser un chiste constante. Que además al mexicano le gusta hacer ese tipo de chistes. Además es curioso porque de país en Sudamérica vuelve a cambiar. Sí. Esta semana una compañera tuvimos una reunión con Perú y cuando termina la reunión me dice, acabo de alucinar. O sea, he descubierto que había otro Julio dentro de ti porque cuando hemos encendido la llamada estabas hablando distinto a como yo te escucho normalmente. Claro, es que al final... tienes que empatizar, no ellos contigo, sino tú con ellos, ¿no? Contestando tu pregunta, ¿por qué es importante expandir una compañía hacia aquella región? Digamos que es la forma más natural de crecer, ¿vale? Pero en ese crecimiento hay que tener medidas o medir mucho los riesgos que puedes tener, ¿vale? El mexicano siempre hace la broma de ya viene otro a venderme espejitos, el Hernán Cortés, ¿no? Yo he visto muchos empresarios que llegan allí, tienen reuniones y piensan que se han vuelto con el negocio de su vida. Y sí es posible que lo termines haciendo, pero no significa que en los tiempos en los que tú piensas o has sentido, porque realmente un sí es un no, hay una idiosincrasia, hay una forma de hacer que es pues muy distinta. ¿El ir para allá es importante? Pues sí, para entender que hay un mundo mucho más grande, ¿no? Aquí muchas veces se vive muy bien, pero también nos hacemos pequeños cuando ves compañías, ¿no? Americanas, francesas, alemanas, italianas, que han salido hace tiempo, que están en múltiples mercados y no nos engañemos, el mercado mexicano tiene una capacidad de generar dinero espectacular. Son 137 millones de habitantes, con un nivel de consumo gigantesco, con zonas de turismo brutales, el Producto Interior Bruto con el tema del turismo. No recuerdo el número exacto, pero me parece que el aeropuerto de Cancún en los últimos años está entre 30 millones de personas o 25 millones de personas al año recibiendo ese aeropuerto en concreto. Ahora han abierto un aeropuerto en Tulum y hay otros aeropuertos por la zona, ¿no?
digamos que el turismo y las remesas que mandan los mexicanos que están en Estados Unidos es un país donde, a diferencia de hacer negocios en Europa, donde las cosas van más ordenadas, llevan unos timings más concretos, allí parece que no pasa nada y de repente te cae una bomba y tienes un negocio que te tiene 3 años enganchado y estás funcionando. Dar el salto es importante para abrir la mente. Yo creo que lo primero que es importante es darte cuenta de que lo que tú haces y eres bueno haciéndolo, allí hay 200 que lo están haciendo y lo hacen muy bien. O sea, el mexicano bueno es increíble cómo trabaja. Están todas las compañías del mundo allí. O sea, no eres el primero que se le ha ocurrido esta idea. Están allí ya y están bien afincadas. Y hay empresas mexicanas súper interesantes haciendo cosas como las que hacemos aquí. Sí hay un tema muy particular y es que España, no sé por qué, pero tenemos un nivel en marketing digital muy avanzado y eso se nota a la hora de tener conversaciones con clientes. Están muy cómodos con nosotros y tienen una interacción de confianza bastante alta. Pero como te digo, allí están casi todas y te puede ayudar mucho a expandir mentalmente hacia dónde podrías llevar tu negocio. Compañías, agencias, vamos a decir independientes, llegan allí y allí pueden tutearse con compañías muy grandes. Pueden estar hablando con un Bancoppel, pueden estar hablando con un Grupo Salinas, el acceso al cliente es mucho más fresco, es mucho más cercano, te recibe todo el mundo. Yo siempre cuento la historia de que, no me preguntes cómo, pero terminé en la fiesta de aniversario de la familia Bimbo, en los 70 años de la casa donde se fundó esa familia, ¿vale? Esto aquí en España sería imposible. O sea, no te van a invitar, no te quieren tener allí y demás. Es más cerrado, ¿no? Son núcleos más cerrados, allí al revés. Allí les gusta recibir y les gusta compartir contigo experiencias y el tiempo es mucho más relativo, no está tan encorsetado. ¿Para qué tipo de negocio piensas que México es una oportunidad? México es una oportunidad, te diría que para las agencias de marketing digital lo es, entendiendo qué quieres hacer y con cuánto pulmón quieres llegar allí. Los ciclos de hacer sólido un proyecto en Latinoamérica son muy distintos aquí a México. Tienes un hándicap que es el equipo, que yo me he encontrado compañías españolas que cuando han llegado allí han preferido no abrir en Ciudad de México y abrir en Guadalajara. El equipo va a ser más estable en Guadalajara. Se te va a ir menos gente de tu equipo. ¿Hay menos demanda de puestos o por qué es esto? En Ciudad de México hay muchas más agencias. Claro. Entonces, por un poco de dinero te vas quitando al talento de otras compañías. En Guadalajara la vida es más estable. Al final consigues tener un equipo mucho más estable en ese sentido. ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo llegas allí y qué haces? Lo más importante yo creo que es entender la data del propio país, hacer un estudio desde aquí de qué estamos hablando, de qué volumen de negocio hay en ese país para tu sector, para tu negocio en México o en Latinoamérica, en cada uno de los países. A partir de ahí, encontrar el socio, compañero, amigo que te pueda ir llevando un poco a entender la sociedad mexicana para entender en qué momento y con cuánta capacidad económica tienes que hacer el desembarco. O sea, yo te diría que lo más sensato normalmente es poder ir, no sé si es el dueño, no sé si es el director estratégico de la compañía, a pasar meses. No una semana de 10 días y me regreso. No, a pasar meses y entender mucho más la idiosincrasia y hacerte una red social importante. Yo tuve la suerte de que Campus Party fue mi puerta para conocer México. Entonces, a través de Campus Party, ¿qué hice? Conocí medios de comunicación, conocí empresa privada, conocí empresa pública, conocí periodistas, conocí universitarios, conocí la sociedad mexicana. Y una vez que conoces la sociedad mexicana, puedes entender cómo moverte.
Si te tuviera que decir una fórmula que a mí me ha funcionado, dependiendo de tu sector, encuentra a alguien que tenga una red de confianza muy grande. Y a mí me funcionó muchísimo los medios de comunicación. Un Excelsior, un TV Azteca, un Televisa. Encontrar dentro de este tipo de compañías alguien que no compita tu servicio con lo que él hace en su día a día, pero que le interese crecer, que le interese entender otro negocio, porque lo mismo lleva 20 años en esa estructura. Periódicos, pues imagínate cómo están los periódicos a nivel global, ¿no? Agarras a un director comercial de un Excelsior, te sientas, comes con él, haces una relación personal, y es una persona que es un libro. Al final, de no conocer absolutamente nada de un país, de repente empiezas a entender quién es quién, qué compañía sí, qué compañía no, a quién le ha ido bien, a quién no le ha ido tan bien. Perdón. Y yo creo que tener esos sabios a mí me ayudó a ir mucho más rápido y a darme los menos golpes posibles. Y esos sabios yo los encontré no solamente en Ciudad de México, sino lo que hice fue crearme mi red de sabios en Monterrey, en Guadalajara, en Cancún, en DF, incluso en Puebla. Y ha sido gente con la que sigo yendo a México y les sigo invitando a comer para poder tener una charla de cómo está tu familia, cómo está el país, qué tal te va a ti y cómo me va a mí. ¿Cómo se empiezan a construir las relaciones con esos sabios, con esos socios? ¿Y qué diferencias hay con España? Están abiertos, quieren, y a todo el mundo le gusta comer. Entonces es algo que incluso en España con el tema de la pandemia creo que se ha perdido o nos está costando un poco más el sacar a los clientes de la oficina o quedar con alguien a comer, ¿no? Antes las relaciones se hacían mucho más en evento físico y ahora parece que tienes que pedir casi una estancia al ministerio para poder quedar con alguien para, oye, quedamos para comer. De negocios, no pasa nada, si es que no es que te quiera, no, quiero conocer un poco más allá del día a día en oficina. Allí es muy común quedar a comer, pero muy, muy, muy común. El tener un buen presupuesto para hacer comidas, súper importante. A mí me ayudó el cocinar. Para mí una de las cosas que más me relaja en la vida es cocinar. Y me he hecho un experto de hacer paellas, tortillas de patata y demás. Al mexicano le gusta comer y si encima tiene alguien que le cocina comida española, pues claro, mucho mejor, ¿no? Cuando quieres ir a Latinoamérica, no pensar que vas a poder abrir Latinoamérica, a no ser que tengas realmente socios locales. No pensar que vas a poder abrir Latinoamérica a no ser que tengas un pulmón económico definido, no te digo ni grande ni pequeño, bien definido, y quizás ponerle mucho foco a conseguir un cliente y con ese cliente hacerte fuerte. Por ejemplo, yo he visto compañías que lo que ha pasado es que clientes de aquí se los han llevado para allá. El caso de Conversion, ese caso es muy curioso porque ellos lo hicieron maravillosamente. Hawkers, las gafas. Sí. ¿Qué sucedió? Hawkers quería abrir LATAM, Conversion su agencia, se fueron de la mano y no abre Hawkers, abre Conversion oficina en México y ellos son la oficina también de Hawkers. Entonces arrancas un país teniendo un cliente de aquí. Te pongo un caso, si tienes un e-commerce, oye, ¿te interesa abrir el mercado mexicano? Y es casi como una oportunidad para abrir en conjunto un mercado teniendo ya un cliente y teniendo un aprendizaje y teniendo las credenciales para poder sentarte con otros clientes de la región y no abrir de cero el contador de cómo va la cosa. Y luego, ese primer cliente en el que te quieres hacer fuerte, ¿qué probabilidades hay que un cliente luego te refiera a otro? ¿O son muy celosos de ello? ¿Cómo de fácil es conseguir esas recomendaciones? Si haces las cosas bien, lógicamente. Si haces las cosas bien, las referencias suceden. Te digo, los eventos
semanalmente puedes tener 3-4 eventos a los que ir. El mercado habla mucho entre sí. Esta semana ha sido el Adweek en Ciudad de México. La semana que viene seguro que hay otro evento. O sea, el mundo de la interacción allí es altísimo y el poder conocer otros clientes es bastante sencillo. Otra cosa es que te contraten. El mayor reto es que tengas paciencia. Mi mamá me preguntaba que por qué estaba en México, por qué no me regresaba. Y yo le contestaba que estoy trabajando la paciencia y el humor. Cuando esto lo tenga trabajado, regreso. Y es cierto, yo he visto a gente que no ha tenido paciencia y se ha tenido que ir. Y no ha tenido suficiente humor y se ha tenido que ir. Porque por la historia del país, pensar que realmente por México o por Latinoamérica ha pasado todo el mundo y ha pasado arrasando un poco. Piensa que Estados Unidos, todo lo que es Los Ángeles y Texas, era mexicano. España llegó y también pues arrasamos un poco. El francés es Inglaterra, todo el mundo. Entonces, yo creo que por historia, y no lo hacen a malas, simplemente es por educación. No te dicen que no porque es de mala educación. Entonces, tú puedes pensar que tienes un negocio y te puedes tirar 3 meses escribiendo al tipo que ayer te dijo que sí, ahorita es igual a infinito, ¿vale? Entonces todo lo que quieras que suceda, díselo 3 veces cuando le tienes delante, que te lo repita 3 veces y lo mismo a la tercera ya hace una mueca de, bueno, es un sí, pero no es tan sí. Conseguir clientes, pues como cualquier mercado, es hacer las cosas bien, construir una marca poderosa, pero sobre todo no tener prisa. No tener prisa. El grupo Vico o Elogia lo han hecho muy bien. Son estables, no han hecho un ruido ni han querido comerse un mercado de forma desaforada, ¿no? Estabilidad, clientes contentos, equipo contento. Y esta semana hicieron 25 años de compañía y en México les va muy bien. Tienen un negocio en crecimiento, pero no intentando venir con el pensamiento de mañana nos hacemos ricos, que es un poco, yo creo, la sensación que al principio te puede dar el país, ¿no? Sí es cierto que ves cosas como de repente un cliente, presupuesto en paid media, 250 millones de pesos. Hace el cálculo, es la mitad. O 92 millones de pesos. Tienes casi 5 millones de dólares allí para medios. Que eso aquí en España, encontrar un cliente de ese volumen, pues no es tan sencillo, ¿no? Tiene esto de que, claro, te agarra un cliente que tiene un volumen de consumo los negocios son negocios poderosos y tu compañía puede crecer bastante si tienes esa paciencia y si tienes ese humor que te comento. Si no me equivoco, has estado en muchas empresas de servicios, ¿no? En agencias. Uh-huh. Y has comentado que allí es hacer las cosas bien, crear una marca. ¿Podrías entrar un poco en detalle en cómo o si hay alguna diferencia en el marketing o en la comunicación aquí en España con respecto a México y sobre todo en la parte de ventas, ¿no? Si hay algún atajo a cómo cerrar clientes. Atajos los hay, pero esto es la confianza ciega. O sea, ganarte una confianza de alguien y a partir de ahí te entregan las llaves del coche y no te preocupes por nada. La primera vez que por ejemplo Coca-Cola o Kellogg's o compañías de ese tamaño han creado delante mío Digital House, que es te doy todo mi negocio digital, móntame una estructura 100% para mí, yo lo vi allá. Cuando dices qué atajos hay para generar negocio allí, son estas personas que tienen un nivel de confianza en el mercado súper elevado y cómo les metes dentro de tu network, ¿no? Pues pueden ser desde que les des un cargo dentro de la compañía y tengan un sueldo,
pueden ser hasta gente que opera, pero opera solamente hasta la venta. Es encontrar quién son los que mueven la industria dentro del país. A mí me ha parecido súper interesante que he encontrado a gente que quizás en el mercado, pues en posiciones de dirección muy altas en cliente, ya estaban de salida. Y tirar de ellos ha sido súper interesante porque tienen un background súper fuerte, pero ya no quieren estar en corporativo, quieren tener otro tipo de vida, y el mundo de agencia o consultora se les hace súper divertido porque todos los días es un proyecto nuevo, porque ven a gente joven con muchas ganas y además que valoran un montón su conocimiento, y eso a mí me ha dado bastante resultado y ha sido algo que me ha ayudado a que sucedan las cosas. Mi periplo por Latinoamérica es bastante diferenciado en 2 etapas. La primera etapa es Campus Party, el evento tecnología y talento, diría yo, que se hacía en Valencia, que me dan la oportunidad de acompañar en el resurgimiento de Campus Party en México, y hicimos un primer evento en 6 meses y lo hicimos en Ciudad de México, salió bien, y el alcalde de Zapopan, que es una localidad al lado de Guadalajara, México, nos pidió que si podíamos mover el evento a Guadalajara. Llegamos a un acuerdo, se movió el evento a Guadalajara, y tenía un sentido, que es que en Guadalajara está la feria más grande de Latinoamérica, el recinto ferial, Expo Guadalajara. Estamos hablando de una expo que son 2 plantas, no recuerdo los metros cuadrados que tenía, pero imaginaos que la planta de arriba era el camping. O sea, no eran 35.000, pero eran 12.000 chicos durmiendo dentro de Expo Guadalajara, ¿vale? Ahí me tiro 4 años desarrollando Campus Party. Eso no es el mundo de la consultora, eso es el mundo del evento, donde tiene una forma de trabajo muy particular. Te tiras todo un año trabajando para 6 días. O sea, la gente ve 6 días. Hay un año detrás de trabajo de todo esto. El poder generar una estrategia que le haga sentido a las marcas, que le haga sentido al público, que le haga sentido al político, y que para nosotros sea factible de realizar, ¿no? Tuvimos aventuras de todo tipo, porque hacer producción en México, yo creo que en cualquier país del mundo, no es sencillo. Tuvimos cambios de modelo durante esos 4 años, pero que siempre fueron enriquecedores, porque el mundo de la startup de repente explosionó en México y conseguimos hacer un área gigantesca con AXA Seguros. Conseguimos hacer cosas que para nosotros fueron muy divertidas, que conseguimos que las marcas entendieran y que el público de Campus, que era como muy geek en aquella época, no eran tan socialmente aceptados, o ellos mismos no eran como tan sociables, ahora forman parte del día a día y están como en otra etapa. Y con mi salida de Campus y el regreso a agencia, que era de donde yo venía, pues me encuentro con nuestro negocio que es complejo y que hay una competencia gigantesca. Tú piensas en España y la lista de agencias es gigante, pero es que allí están las de todos los países. Los franceses también están, los alemanes también están, los americanos también están, y los españoles están algunas de ellas. Ahí hay un ejemplo muy notable que yo siempre lo digo, es Llorente y Cuenca. Si alguna vez habéis agarrado un avión para ir a Latinoamérica, cuando pasas el torno para entrar ya hacia la zona de aviones, el primer anuncio que hay es el de Llorente y Cuenca. Yo no sé los años que lleva ese anuncio allí. Lo han hecho muy bien. ¿A qué se dedicaba Llorente y Cuenca en sus inicios? El core del negocio. Relaciones públicas. Que es lo mismo que os estoy diciendo desde hace un rato. ¿Ellos a qué se han dedicado en Latinoamérica y en España? Relaciones públicas. Gestión de crisis, llámalo como quieras, relaciones públicas. Ellos están pegados al director de comunicación, al director de recursos humanos, al CEO de la compañía, y su crecimiento en Latinoamérica, si le echáis una revisada, vais a ver que es increíble,
Ahora han abierto en Estados Unidos, adquirieron una compañía o un par de compañías. En México, con el tiempo, adquirieron una empresa muy curiosa de Pepe Becker que se llama Beso, donde ellos veían que en sus conversaciones con sus clientes pues no llegaban, empezaron a adquirir, como hicieron aquí en España con China, con Apache y con otras compañías como creo que Zeus, una que han adquirido hace poco en Alicante o en Valencia. El mundo del PR allá es esencial. O sea, no conozco ni una sola empresa y te podría dar un caso de una super compañía holandesa, Dog Studio, que son unos diseñadores web espectaculares, pero que creo que nunca han conseguido crecer por el relacionamiento. Es que si no lo haces al nivel que les gusta a ellos, es complicado que puedas crecer. O sea, dirías que contratar servicios de PR a la entrada te abre puertas. O sea, 100%. No conoces a nadie, pues... 100%. Sí. Y si te tengo que recomendar una compañía mexicana que lo haga, Band of Insider. Unas chicas, conozco el proyecto desde que arrancó y para mí es la agencia de PR en México y ahora en Latinoamérica, porque han abierto toda la región y lo hacen muy bien. Y son muy cercanas, gente que te puedes entender con ellas perfectamente y ellas pueden ser un brazo para poder llegar de una manera ordenada y construir tu marca, ya no solamente tu producto, que ese ya lo sabes hacer, ya eres un especialista en, vale, pero cómo te ubica el mercado y cómo te construyes dentro del mercado. Sí, la parte de PR 100%. ¿Y a nivel de equipo? O sea, equipo entiendo que local y ¿o un híbrido? Depende del tamaño y del momento de tu historia. 100% tiene que haber gente local. Te estás perdiendo muchas cosas si no son locales. Si te llevas un equipo... Yo lo he visto, agencias españolas que han llegado allá con 10 personas de aquí para montar el equipo allá. Está bien. Hay gente buenísima allí. Equipo local, sí, 100%. Cuesta encontrar el talento que compren un poco tu filosofía, que construyas con ellos y demás. Es súper importante realmente entender qué tipo de gente quieres en el proyecto, ¿no? Qué tipo de líderes quieres en el proyecto. Yo creo que en ninguno de los proyectos donde he estado la mayoría éramos españoles. No, era equipo mexicano en su mayoría y yo he visto gente y creo que he construido o he colaborado con gente que, vamos, me encantaría seguir teniéndoles en mi equipo. Es gente con la que no me daría miedo un reto. Hemos conseguido cosas muy interesantes y que a día de hoy estoy muy feliz porque les he visto evolucionar. Yo he dado clases en una universidad allí en Ciudad de México, entonces mucha gente que he tenido en mi equipo ha sido estudiantes que he ido, pues ves el feeling, ves que son listos y les das una oportunidad, te los llevas a la agencia y les pones a trabajar. Y a día de hoy, hace un par de semanas me empezó a seguir una chica en LinkedIn que está en Dubái y fue una alumna de la universidad. Y otros están en buenos puestos en compañías o en consultoras o en agencias. Parece una buena palanca, ¿no? Dar clase allí para seleccionar talento, ¿no? Y construir equipos. Es una buena palanca. Las clases son distintas a las de acá, en el sentido de son bastante largas. Me acuerdo que eran clases de 3 horas. No sé por qué lo quise juntar en tiempo y daba 3 horas en la noche de un martes y 3 horas en la mañana del miércoles. Entonces era bastante agotador. Para trabajar la paciencia, ¿no? Exacto, literal. Es una buena palanca para conocer gente y el talento que hay en el país, sí. Hay muchas escuelas, hay muchas fórmulas. Hay un proyecto de una persona de aquí, un asturiano, que hizo también una cosa bien bonita con un socio mexicano, que es la Academia de la Creatividad Mexicana. Alejandro Norniella, con su socio mexicano Raúl Cardós,
que es el primer mexicano que ganó un León de Oro en Cannes con un spot para el Volkswagen Jetta, me parece que fue. Dos grandes amigos y que tienen un proyecto súper interesante, porque ellos lo que han hecho ha sido sacar a los líderes de las agencias en México a dar clases a gente de todo tipo. No son gente de nuestro sector, sino psicólogos, arquitectos, cualquier persona se puede apuntar a los cursos de la academia. Y los tienes tanto online como físicos. Sherpa es el CFO digital de las agencias. Ayudamos a CEOs y founders de agencias a tomar el control de sus finanzas. La solución híbrida que combina asesoramiento financiero experto y una plataforma que integra todas tus fuentes de datos. Y si te unes a las expediciones, recibirás formación gratuita para que puedas entender tus finanzas. Entra en sherpaplatform.com y descubre cómo podemos ayudarte. ¿Qué retos observas para encontrar talento? A diferencia en España, ¿es igual de difícil el talento digital? Es igual de difícil, sí. Yo he sido más de la filosofía de encontrar gente con actitud más que con conocimiento. El que viene con conocimiento es muy complicado, bueno, no tiene por qué ser complicado, pero digamos que ya tiene una estructura y sabe cómo lo quiere hacer y lo hace como quiere hacer. Si tú estás creando un proyecto, a mí me ha funcionado muchas veces agarrar a gente que veo con mucha actitud, con mucha hambre, y explicarle cómo lo hacemos. Y ha sido gente, primero, que ha visto que a ti te importaba y se han motivado mucho más con el proyecto. Yo creo que dependiendo de las áreas en las que quieras tener equipo, a mí me gusta formar equipos. Creo que son más estables, creo que tienes un acompañamiento con ellos distinto a si vas al mercado con talonario a traerte a la persona X. Ese que te traigas con talonario, ten por seguro que dentro de un año también le van a estar tocando otros y en 2 años o 3 años se van a ir. La movilidad allí en los trabajos es muy alta, pero muy alta, te digo, a mí me ha pasado que de un día para otro alguien deja de venir y ni te manda un mail. Ya, se acabó. Y se acabó y se acabó. No te lo puedes tomar a malas tampoco. Pues, ha dejado el proyecto, no era su proyecto y demás. Construir tu equipo, yo creo que es lo que mejor funciona. Si quieres líderes que puedan inspirar al equipo, bueno, pues busca gente que pueda estar en proyectos que crees que para ti han sido referentes o están haciendo las cosas bien. Todo el mundo quiere mejorar sus condiciones y tener una conversación con esas personas yo creo que es lo más lógico y normal, ¿no? Todos lo hemos hecho. Yo, si miro mi histórico una vez que salí de campus, estuve una media de 2 años y medio por compañía. Realizaba un proyecto para lo que se había contratado y en ese tiempo aparecían otras oportunidades que podían ser más retadoras o que en mi carrera podían tener más sentido. Te hablo de fusionar dos empresas, lanzar una nueva marca, unir 2 equipos de trabajo, liderar un proyecto para toda la región como vicepresidente desde un proyecto fundado en Miami para representación de tecnología para toda Latinoamérica. Ese proyecto fue muy interesante porque, claro, yo venía de agencia o de consultora todo el día con cliente y de repente me ofrecen entrar en un proyecto que es cómo ayudamos a las marcas y a las agencias a tener mejor tecnología y que sean más eficientes. Hicimos una batida de tecnologías que les costaba entrar en Latinoamérica y nos pusimos a representarles. Entonces fue súper interesante porque eras un actor que ya no competía con ellos, conocías a toda la industria, entonces tenías una conversación mucho más sencilla y es de ayuda, de cómo estás con esto, has visto esto otro, yo creo que si implantarais esto podemos hacer una prueba piloto y lo probáis. Y ese proyecto fue como mi salida del mundo agencia México para estar 2 años y medio, voy a decirlo, desintoxicándome de nuestra industria, que también lo necesitaba después de muchos años, y viendo otra visión de cómo podía participar, pero desde otro espectro. De ahí
entro en WPP para ayudar a una de sus marcas a su transformación digital para Latinoamérica. Me doy cuenta de que realmente me han contratado, pero que no va a suceder. Y aparece la oportunidad de Multiplica y me piden que si no me interesa subirme con ellos al proyecto. Y la posición era también muy interesante porque al final era cómo ayudo a los países a que sus propuestas para sus clientes estén con todo el offering de servicios que tiene la compañía. Y no que cada país pues al final tenía unas tendencias o tenía como te encasillas, empiezas a sentirte cómodo con algo y es lo que vendes, ¿no? Desplegar completamente toda la parte de servicios. Y luego pues tienes familia, de repente tienes a los abuelos lejos y pues no quise que mi hijo se perdiera a la familia. Y surge la oportunidad de que Multiplica me da el espacio para poder venir a dirigir Multiplica España. Sigo yendo mucho a Latinoamérica, sigo hablando con Latinoamérica, te diría semanalmente bastante. Y como mercado, yo creo que como todos los mercados cuando hay elecciones, y pensar que esta semana ya hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, en México fue en verano, aunque toma posesión ahora en diciembre la presidenta, pues son años turbulentos en los que la economía parece que no, pero se queda un poco congelada. México yo no tengo ninguna duda de que seguirá siendo un motor, y más con toda la complejidad que hay en la macroeconomía de China, Estados Unidos. ¿Qué sucede durante el momento COVID? Pues que de repente los americanos se dan cuenta de que toda la producción suya la tienen en China. ¿Qué hacen? Empiezan a sacar fábricas de China y se las llevan a México. La mano de obra mexicana es súper potente, está aquí al lado y aprovechemos este momento coyuntural. ¿Qué le está pasando a México económicamente? Antes era un país barato, ahora no. Ahora yo lo noto, por ejemplo, cuando bajo del avión y pido un Uber. Antes había una diferencia notable, ahora la diferencia Ciudad de México es Nueva York o es Madrid perfectamente. Ciudad de México son 27 millones de personas. 20 estables, 7 entrando a diario y saliendo de la ciudad. De ese área realmente te mueves por 4 o 5 barrios, no toda la ciudad. Hay zonas que son más humildes y otras que son Nueva York o Serrano en Madrid. O sea, el mexicano tiene un poder adquisitivo gigantesco y ganas de consumir. Les gusta estar en la calle y les gusta lo que hablábamos antes, el evento, el estar con gente. Son muy de contacto, que era un poco lo que comentábamos antes de que yo con mi regreso, una de las cosas que me ha chocado ha sido cómo hago para volver a conectar con el país cuando el país le cuesta tanto o no tiene en su día a día interiorizado tanto el vernos, ¿no? Oye, tú has pasado mucho tiempo en México y hay una especie de mito, ¿no?, de que es un país peligroso. ¿Has tenido algún sustito? He tenido algún sustito. Puedo decirte que uno que se resolvió bien, ¿vale? Es un país donde la gente es maravillosa, la gente es súper agradable, la gente es súper cercana. Yo creo que es un país donde tienes que tener el perfil bajo, no llamar la atención. Si te tengo que hacer una metáfora, en tener un problema serio en Europa tienes un margen bastante amplio. Allí el margen es mucho más chiquito. Las historias que oímos en los medios de comunicación suelen ser las terribles, ¿no?, que suceden y son ciertas. Hay que dimensionar el tamaño del país, ¿vale? Cuando se habla de muertos, ¿en qué zona del país? Pensemos que México es como de Tarifa a Rusia, de extensión, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el mexicano? ¿De qué parte del país? Allí hablan de zonas calientes, ¿no? Sinaloa, zona caliente.
zona con frontera, zona caliente, pues como nos pasa a nosotros con Tarifa o la zona que toca con Marruecos, zonas calientes. ¿Por qué? Porque estaban los lancheros y están pasando sustancias o lo que sea que estén pasando. Yo he tenido una experiencia que puede ser graciosa, o con mis amigos la recordamos como una experiencia graciosa. Una noche en un antro que le llaman allí, un tipo se me mete en la cabina, yo estaba poniendo algo de música y me da un golpe en la pierna con una pistola. Y su forma de expresar que quería que él cambiara de música me dice tecno o fierro. Y hombre, la verdad es que creo que estaba pinchando, que le gustaba tampoco. Bueno, él tenía otros gustos musicales y en ese momento le pareció bien entrar a hacer ese comentario. Terminamos dándonos un abrazo. El tipo entendió y yo le hice ver que lo mismo no era la manera de pedir esto y podíamos tener una conversación él y yo como personas adultas. ¿Pusiste tecno? No, es que no era el momento y él entendió que estaba un poco desubicado. Es como niño enfadado de quiero mi muñeco. Pues es que tu muñeco no está aquí. Entonces, pero bueno, terminó la situación bien. El tipo era amigo del dueño, yo era amigo del dueño. Era un local muy pequeñito, era una absurdez lo que estaba pasando y era como el demostrar la hombría a través del metal, a través del fierro. No era necesario, pero pues había que sacarla ahí. Bueno, la sacó y ya está, no pasó nada. He tenido gente que ha tenido algún sustito, ha tenido algún problema. Hay un tema quizás que nosotros como hombres lo sentimos menos. La mujer puede sentir un poco más de inseguridad, ciudades con peor luz, quizás un poco menos de trabajo hecho sobre el cuidar a la gente y no hablar de una forma grosera y ese tipo de cosas, pero yo no he tenido sustos. Sí entiendo que se pueden tener sustos y te diría que la forma más sencilla de tener sustos es hablar en público determinadas cosas. Historia de una persona española que le pasó y terminó mal en un taxi. Estaba hablando de negocios y el taxista se la llevó y desapareció. Digamos que hay que entender dónde estás ubicado y quizás no tener determinado tipo de exposición a 0 relojes, 0 cadenas, a determinadas horas. En Madrid tú tampoco vas a determinados barrios a determinadas horas. ¿Te puede pasar en un sitio público? Sí, pero eso se siente, yo creo. O sea, cuando ves que de repente aparecen 5 camionetas y se baja un tipo de un coche con guaruras, que le llaman allí, guardaespaldas y tal, ostras, te puedes terminar tu comida e irte, ¿no? En un momento dado dices, o sea, ¿por qué tengo que estar con este tipo de gente cerca, no? Pero esos son núcleos muy concretos. Puedes vivir allí tranquilamente sin que te pase absolutamente nada y disfrutando mucho de aquello. Ayer estuve con una persona que conocí allí que estuvo un año y todavía echa de menos México. No tuvo ningún tipo de choque con el país. Como empresario, tener mucho cuidado. Claro, estás haciendo negocios. Y ¿conocéis el Secuestro Express? Sí, pero cuéntalo. Y esto le pasó, yo creo que a un grupo musical español, DeLorean o a uno de estos. En la habitación de su hotel les llamaron por teléfono y les dijeron: si no pagáis un dinero en este momento, vais a tener problemas. ¿Suceden esas cosas? Sí, suceden esas cosas. La realidad es que Europa no es la realidad en el planeta. O sea, Europa, si lo piensas en volumen de gente viviendo en el planeta, somos pocos. Si piensas cómo es el resto del planeta, es que yo creo que Estados Unidos tampoco es la panacea. Hay armas, hay tiroteos. O sea, la realidad de Europa, aquí se vive un poco... Es como venir a jubilarte, en el sentido de que se vive muy tranquilo. Y el mexicano ahora, yo no sé si lo estáis viendo en Madrid, pero está lleno de mexicanos. Sí. Claro, para ellos y para ellas poder caminar por Madrid a las 3 de la mañana sin tener que estar preocupándote absolutamente de nada es una delicia. A mí me da mucha pena que Netflix
haya dado tanto bombo al narco, que los noticieros den tanto bombo a cosas. Yo creo que también es una estrategia de Estados Unidos que no le interesa que México ocupe el lugar que debería estar ocupando. El narco va a estar ahí, nadie quiere solucionar el tema de la droga realmente. Entonces es un mercado que seguirá existiendo. Yo creo que como empresario yo nunca he tenido un acercamiento ni un susto porque tú cuando empiezas a ver negocios es negocio, no ves ese lado de México. Hay una cosa fascinante que sucede allí, que es que se organizan muy rápidamente a formar grupos. Por ejemplo, Grupo Salinas. Grupo Salinas tiene TV Azteca, Banco Azteca, Electra, que es como un Walmart, Itálica, que es una marca de motocicletas. El señor Salinas monta un banco para dar crédito en sus tiendas, para que la gente se compre motos a crédito, y encima tiene una tele para controlar los mensajes que se dan en el país. O sea, negocio redondo no. Ricardo Salinas es un personaje, si podéis seguir en Twitter os vais a reír mucho. Ha ido contra el expresidente directo y es un tipo que yo he conocido gente cercana a él y siempre le he preguntado, ¿pero este señor tiene un community manager? No. Ni filtro. No, ninguno. No tiene ni filtro. Pero esa frescura la vives en el país en el día a día. Son muy divertidos. Dejadme que os cuente si queréis una anécdota que me pasó con Campus Party. Hago un acuerdo con una marca de motos y el acuerdo es que en vez de pagar en cash nos van a dar motocicletas para sortear entre los campuseros. ¿Ok? Vale, te van a entregar las motos, te va a llamar la fábrica y te las entregan. Check. Te llaman, todo ilusionado, bajas porque ha llegado el camión y cuando bajas abre el tipo el camión, se pone a mirar el teléfono y yo mirando dentro del camión, ¿dónde están las motos? Dice, ahí. Y yo, a ver otra vez, ¿dónde están las motos? Me dice, ahí. Y yo, no, ¿dónde están las motos? Me dice, ahí, ¿no lo ves? Mira, esa caja son las ruedas, esa caja es el chasis, esa caja... Diciendo, no me lo puedo creer. ¿De verdad has traído las motos sin armar? Sí. ¿Por qué no? El efecto Ikea, ¿no? Móntatela tú. Efectivamente. Eso le dije. Digo, esto es como comprar una casa. Mira, ahí están los ladrillos, ahí tienes las tuberías. Pero ¿cómo traer las motos? ¿Y por qué no? Y tienes toda la razón. O sea, ese es el punto de México donde dices, claro, es que yo estoy presuponiendo algo que ¿por qué tiene que ser así? Dalí, la primera vez que fue a México, cuando regresó y se bajó del avión, le estaban esperando los periodistas y le preguntaron, ¿qué te ha parecido México? Y Dalí contestó, nunca viviría en un país más surrealista que yo. O sea, ese es el nivel de humor al que tienes que estar dispuesto a aceptar en el día a día. Y haciendo negocios es una locura, porque tienes un cliente que te llevas muy bien con él y de repente se tira 3 meses que no te contesta. Y no sabes si todo está bien, no está bien, qué pasa. ¿Y esto por qué pasa? Porque la realidad es muy amplia. O sea, la realidad es que pueden estar sucediendo 200... Lo que te he dicho del muro, ese muro de ahí se ha caído. O sea, se ha caído. Y ya no está. Y ese muro era su casa. Entonces... o generas unas relaciones muy profundas y entiendes muy bien el país, o te vuelves loco. O sea, os cuento otra anécdota. Una persona de energías renovables, un español, nos escribe otro amigo y nos dice, va a ir este chico a vivir a Ciudad de México para darle un poco de apapacho que dicen allá. Pues le conocimos, le tratábamos y demás, y le veíamos que se estaba poniendo de los nervios porque, claro, contratar al carpintero, contratar a no sé qué, no entiende sus tiempos y demás. Y nos cuenta un día que va en un Uber y alguien se para adelante y tarda mucho, él se baja del Uber y golpea el coche de adelante para que se mueva. Cuando vuelve al Uber, el señor del Uber le explica, señor, no haga eso. Usted no sabe quién va en ese coche y debería de estar tranquilo aquí. Ahí es donde te decía lo de la paciencia. Te das cuenta de que el tiempo es relativo. Ahorita. No, o sea,
relativizas absolutamente todo y tienes que aprender a que respira. Ellos tienen una cosa que es la conexión todavía con la naturaleza, de que los tiempos no es el correr de... tengo un amigo de fuera de Madrid que me hace siempre la broma de si quieres parecer de Madrid, tú corre. No para hacer algo, tú corre. Entonces ya eres de Madrid. Y es verdad, en esta ciudad corremos todo el tiempo para hacer absolutamente todo y nos damos muy poco tiempo para respirar. Y allí se dan bastante tiempo para respirar. Pero bastante. El hacer negocios allí es muy divertido, pero hay que estar allí. Os pongo otro ejemplo que hace poco estuve hablando con otra compañía española. Han perdido un negocio con un banco importante porque les gustó, la oferta que más les gustó fue la de ellos, pero se lo dijeron claramente, no estás aquí. Ellos necesitan la seguridad de, levanto el teléfono, vienes a mi oficina. Y no es que tienes una oficina de representación, no, vienes a mi oficina. ¿Por qué? Porque detrás tuyo vienen otros 20 a venderle también algo. Entonces, o tienen la seguridad de que estás allí, o ¿por qué te van a contratar? Es que es un riesgo para ellos innecesario. Mi negocio funciona. Contigo, sin ti, mi negocio funciona. Entonces yo necesito contratar a alguien que tenga la seguridad de que va a ir bien esto y nos vamos a entender. Nos ha parecido muy interesante y bueno, creo que a la audiencia también, ¿no? Nos gustaría hacerte una última pregunta, ¿no? Antes de finalizar, y es si vas a volver a México. Si contesto a esto, mi madre o mi mujer me van a matar. Sí voy a volver a México. Vuelvo a México constantemente. Si voy a volver a vivir. Yo creo que en algún momento de mi vida sí, porque hay una cosa que tengo allá que para mí es fundamental, que si me quisiera retirar es un sitio perfecto para pasar determinados momentos del año. A vivir como viví. Cuando te vas de un sitio, creo que habías vivido en Londres, ¿no? Hay una cosa que sucede cuando llegas al sitio, que es que ya no existe aquel sitio que tú conociste. Entonces, si yo volviera a México, no volvería al México que conocí. México para mí ahora son muchos Méxicos y México para mí ahora serían 6 meses al año, 4 meses al año, en determinados meses del año. Los mejores meses para ir para mí es de octubre a marzo. El resto del año es como más complejo por el clima, por muchas cosas que creo que además hace una combinación con España perfecta. Te quitas el frío de aquí y tienes el calorcito de allí sin el calor extremo. ¿Volvería a hacer negocios allá? Sí, seguro. Y creo que a poco tardar vamos a estar otra vez por allí haciendo cosas y desarrollando negocio en Latinoamérica. Te digo no México porque una vez que empiezas a conocer cada uno de los países, hay oportunidades en todos y hay compañías interesantes en las que puedes colaborar. Mira, quizás una cosa que no hemos hablado es definir bien la vertical en la que tú crees que puedes dar un valor mayor, ¿vale? Porque hay verticales que son muy complejas allí regionalmente, donde quizás hay más gente dedicándose a dar servicio a esas verticales. Y hay otras que no son tan foco de atención, ¿no? Pues todo el mundo quiere Pepsi, todo el mundo quiere Bimbo, todo el mundo quiere un Nestlé y hay compañías de consumo súper interesantes que quizás tienen menos foco y tienen un buen presupuesto y tú tienes mucho más que hacer con ellos, ¿no? A tu pregunta, yo creo que sí. En algún momento a mí me encantaría. Tenemos un niño de 2 años y medio, va a hacer 3, siempre digo 2 años y medio, me he quedado en esa edad, va a hacer 3 años y no creo que sea el momento de volver para allá, pero él es mexicano. Entonces, para mí sería muy bonito que él también conociera donde sus padres se han conocido y conozca al final la tierra donde él ha nacido. No sé si... O sea, creo que sería mucho más nómada en la región que como que tuve mi base y mi casa todavía en Ciudad de México. Bien. Muchas gracias por pasarte por Playbook. Creo que ha sido muy interesante.
Si a ti también te ha parecido interesante, te animamos a que te suscribas, le hagas llegar este episodio a algún amigo y, por supuesto, te apuntes a nuestro newsletter para recibir un resumen de este episodio. Gracias.